doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para delitos electorales de la Procuraduría General de la República, FEPADE. Antes que nada, gracias por esta nueva conversación, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias, muy honrado. Una primera impresión desde la óptica de la FEPADE que tú encabezas, doctor, sobre el 7 de junio en términos generales. ¿Qué ha significado esta jornada para el país? Yo creo que un proceso electoral y una jornada electoral muy complejos. Tenemos que partir de la premisa de que, como hemos comentado hace unas semanas, efectivamente estamos visualizando un proceso electoral con una alta competitividad electoral, sobre todo en el ámbito local, además con un proceso electoral con ciertos espacios de conflictividad social, relacionados con otros temas que van más allá de lo electoral, pero que impactan en el ámbito electoral, como fueron los conflictos sociales en Oaxaca o en Guerrero, y además un proceso electoral en donde el nivel de complejidad era grande por la normatividad que se tenía que aplicar por primera vez, y eso aunado al número de cargos de elección popular que iban a ser renovados. En ese proceso y en esas condiciones, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral como la FEPADE teníamos que aplicar por primera vez un nuevo entramado constitucional y legal que no tenía precedente en el país. Y el resultado es esta participación de casi la mitad de los electores de acuerdo con los datos del listado nominal de electores que fueron y depositaron su sufragio por los partidos políticos o candidatos de su preferencia. En general yo diría que el proceso electoral fue un proceso exitoso, que se instalaron la mayor cantidad de las casillas, que se logró la capacitación de los funcionarios electorales por parte del Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía desarrolló un sistema de despliegue ministerial para acercar el sistema de procuración de justicia penal electoral a los ciudadanos, y en este momento estamos ya en presencia de una nueva etapa, una etapa vinculada ya en el ejercicio jurisdiccional. El Tribunal Electoral tendrá que resolver las impugnaciones y la FEPADE tendrá que consignar ante los jueces en el caso de la comisión de delitos. Hasta ahorita, ¿cuántos delitos electorales se han denunciado ante la FEPADE y cuáles los de mayor incidencia, doctor? Bueno, es un tema relevante. Hasta antes de la reforma del año 2014, la FEPADE tenía un 90% de sus delitos eran conductas que tenían que ver con la alteración al Registro Federal de Electores, que una persona acudía al Registro Federal de Electores, daba datos para obtener una credencial falsa o para decir que vivía en donde no vivía y para votar en este modelo que se ha denominado técnicamente como el turismo electoral. La verdad es que después de este proceso electoral y hasta donde vamos en estos momentos, esta relación cambió y el 70% de los delitos denunciados tienen relación directa con el proceso electoral, por compra y coacción del voto, por presión a los subordinados por parte de funcionarios públicos en los 3 niveles de gobierno, y por supuesto por temas relacionados con impedir a las autoridades electorales el ejercicio adecuado de sus funciones. Esto ha generado pues una nueva percepción de lo que es la dinámica penal electoral en el país. En datos cuantitativos, hasta antes del despliegue ministerial teníamos 1.200 averiguaciones previas iniciadas relacionadas con el proceso electoral del año 2014-2015, y ya con el despliegue ministerial hemos iniciado un poco más de 100 averiguaciones previas, pero tenemos 1.357 actas circunstanciadas que pueden elevarse a la categoría de averiguación previa y por tanto ser consignadas ante los jueces. Aparte de esto, tenemos 44 carpetas de investigación en los 4 estados que ya tienen el sistema penal acusatorio. ¿Qué es una carpeta de investigación? Depende del sistema penal. Tenemos 28 estados que mantienen el sistema, a nivel federal me refiero, que mantienen el sistema penal tradicional, en donde el Ministerio Público integra una averiguación previa, que es un expediente, en donde va desarrollando las diligencias, le solicita de manera separada a veces a la Policía Federal Ministerial, a veces a los peritos que le den información para integrar, y cuando se considera que la carpeta, el expediente está lo suficientemente sólido, se elabora un pliego de consignación que se presenta ante el juez. Es otro Ministerio Público el que le da seguimiento ya en el ámbito de los órganos jurisdiccionales, y por tanto hay una desvinculación entre el Ministerio Público que integra y el Ministerio Público que le da seguimiento al expediente. Eso era el modelo tradicional. Generaba 2 problemas, uno cuantitativo,
porque el nivel de combate a la incidencia delictiva en realidad era bajo, se tardaba mucho tiempo en integrar las averiguaciones previas. Y dos, había un problema cualitativo. Por ejemplo, las víctimas no tenían participación directa en el proceso, podían consultar el expediente, pero se quedaban ahí. Era injusto, por decirlo de alguna forma. El modelo del sistema penal acusatorio es un modelo en donde los juicios son orales, donde tiene la obligación el Ministerio Público y el juez estar en las audiencias para poder analizar los casos y donde se busca que la resolución sea inmediata. Claro, con todas las posibilidades de recursos posteriores, pero en ese contexto lo que se integra es una carpeta de investigación. Y ya el Ministerio Público no va solo, sino que tiene que ir en células, en donde hay policía, hay peritos y hay ministerios públicos desarrollando la investigación para presentar los casos ante los jueces, que serán los encargados al final de resolver si se aprende a una persona o si se dicta una sentencia condenatoria. Además de la fase, digamos, democrática que atiende a la organización, a la participación popular, todo esto que ya comentábamos, a la propia disputa muy severa en algunas elecciones de todo este proceso que bien calificabas de complejo. Tenemos los mexicanos la garantía de que en esta nueva fase, digamos, jurídica a través de la FEPADE y del tribunal vamos a tener elecciones confiables, limpias, que realmente determinen quién ganó y quién perdió. Sí, yo creo que tenemos que partir de una premisa. Hay un marco normativo nuevo. La reforma constitucional al artículo 41 estableció nuevas competencias al Tribunal Electoral, por ejemplo, en nulidad de elecciones, la posibilidad de declarar la nulidad de elecciones de forma más clara que el modelo que teníamos hasta antes de la reforma de 2014. Por tanto, en este momento el Tribunal Electoral tendrá que desarrollar su función, los partidos políticos tendrán que aportarle los elementos probatorios y será un tema de valoración jurídica si las irregularidades que se presentaron en un proceso tienen la suficiente envergadura para poder declarar la nulidad del mismo. En el caso de la FEPADE, hay que pensar que es la extrema ratio del Estado. Después de esto ya no hay absolutamente nada en un sistema constitucional y por tanto se trata no de sancionar al partido político, sino a las personas físicas que violentaron la legislación penal electoral, por todos los supuestos que habíamos platicado hace un momento: compra y coacción del voto, coacción, condicionamiento de programas sociales, recepción, uso o destino de recursos de procedencia ilícita, de recursos prohibidos por la ley, o por supuesto no formar parte incluso del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Es un delito y todo ese tipo de conductas tienen que ser sancionadas. Fiscal, cuando tomaste posesión en febrero, recuerdo, dijiste que asumías este cargo sin filias ni fobias. ¿Estás absolutamente cierto de que así será y que no habrá cuestionamientos hacia tu persona o hacia la FEPADE en este sentido? Recibimos denuncias de todos los partidos políticos y cuando me refiero a todos es que desde los partidos de los partidos a las fuerzas emergentes, todo, incluyendo los nuevos partidos políticos. Encuentro Social, Morena, vinieron a presentar denuncias por hechos que consideraban delictivos y se ha atendido a todos por igual. Ahora, ¿hasta dónde llegan las facultades de la FEPADE? ¿Podría la FEPADE, por ejemplo, invalidar una elección o invalidar casillas si es que se prueba la comisión de delitos? Eso ya le correspondería al Tribunal Electoral. Nosotros lo que vamos a hacer es perseguir a las personas físicas que vulneraron el mandato de la legislación penal electoral. ¿Y qué pasa con ese expediente? ¿Se va al tribunal? El tribunal resuelve, puede declarar la nulidad de casillas y revertir resultados, puede declarar la nulidad de la elección o puede confirmar una elección. Lo estrictamente electoral se va hacia el Tribunal Electoral y nosotros lo que hacemos es integrar las averiguaciones previas, las carpetas de investigación, y le solicitamos a los jueces que nos dicten las órdenes de aprehensión o los autos de formal prisión en caso de que estuviéramos trabajando con detenidos, con el objetivo de llevar un proceso penal respetando los derechos fundamentales de los indiciados, pero con la finalidad de que se dicte una sentencia condenatoria en aquellos casos en que se haya violado la ley. ¿Cuándo habrá de terminar la función de la FEPADE? ¿Hay un plazo fatal para decir hasta tal fecha recibimos denuncias
y tenemos X tiempo para resolverlas. No, nosotros recibimos denuncias los 24 horas del día, los 365 días del año, vinculadas con todos con el proceso electoral federal, con los procesos electorales locales con conexidad, y ya en este momento nosotros ya empezamos a consignar ante los jueces los asuntos vinculados con el proceso electoral 2015. Esperaría que en unos 4 meses ya pudiéramos tener un resultado más claro respecto a las órdenes de aprehensión que nos hubieran obsequiado los jueces, que se hubieran cumplimentado y que pudiéramos ya estar dando resultados a la ciudadanía respecto a las nuevas reglas del proceso electoral. En términos generales, se considera que esta elección tuvo una participación notable, sobre todo en algunos estados de la República, Nuevo León, por ejemplo, nosotros estuvimos ahí, pero en términos generales una participación notable, sobre todo considerando que se trataba de una elección intermedia, que suelen no ser tan atractivas. ¿Hay alguna experiencia de cara a la elección, a la grande llamada para el próximo 2018, derivada de este proceso, doctor, que tú recomendarías vigilar, cuidar algún área sensible? Yo creo que, a ver, parte del proceso ha sido, el proceso fue muy exitoso, lo que quisiera plantear. Segundo elemento, hay que ver que tenemos una nueva realidad en el sistema electoral mexicano. La presencia, por ejemplo, lo que tú mencionabas de los candidatos independientes ha significado pues, un oxígeno al sistema, tanto lo que sucede en Morelia como en Nuevo León, como en Jalisco, como en Sinaloa. Creo que son buenos referentes para el país y para la consolidación del sistema, de nuestro sistema de partidos ahora con la figura de las candidaturas independientes. Creo que por otro lado es importante en el caso específico de la materia penal electoral empezar a pensar en jueces especializados que conozcan no de todos los tipos penales, sino solamente de los tipos penales electorales, para que puedan tener una mayor sensibilidad respecto a la problemática que tiene el delito electoral. El delito electoral no solamente lesiona a un individuo físico, sino lesiona a la sociedad en su conjunto y a la democracia en última instancia. Y por tanto necesitamos jueces mucho más sensibles en ese tema. Yo creo que hay que ver que para el año 2016 vamos a tener 3 entidades nuevamente con proceso electoral, vamos a tener elección en 11 gobernaturas, todavía se encuentra pendiente la elección de Chiapas el 19 de julio, la elección de carácter local, y la idea es que la Fiscalía siga participando, cumpliendo con sus facultades constitucionales y legales para acercar el sistema de procuración de justicia penal electoral a la ciudadanía. ¿Algo más que puntualizar, doctor? Que creo que debemos de ser, yo sí diría lo siguiente, hemos tenido, en mi caso, la instrucción de la Procuradora General de la República de actuar con absoluta imparcialidad dentro de los márgenes del Estado constitucional y democrático de derecho, de acercar a la ciudadanía el sistema de justicia, de procuración de justicia penal electoral, y que debemos de sentirnos orgullosos del modelo electoral mexicano. Ha costado mucho trabajo durante décadas la construcción de este sistema electoral y creo que es responsabilidad de todos cuidarlo para que siga rindiendo sus frutos a toda la ciudadanía mexicana. Doctor Santiago Nieto Castillo, fiscal de la FEPADE, gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana de nuevo. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo.